Hola, un saludo a todos y bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Contexto África, un podcast donde estaremos analizando las dinámicas políticas contemporáneas de África desde una perspectiva latinoamericana. Este podcast también forma parte de los resultados del grupo de trabajo de Claxo, Imperialismo, Neocolonialismo y Políticas de Intervención. En esta edición seguimos analizando la región del Sahel y el fenómeno del terrorismo, y en este programa en particular vamos a estar haciendo referencia a la estigmatización de la etnia de los fulanis como parte de los grupos terroristas en la zona del Sahel. Mi nombre es Yorlan Silverio González y de esta forma damos inicio a Contexto África. En este programa de Contexto África me quisiera concentrar de manera más particular en la etnia de los fulanis, porque en los últimos años se ha producido una narrativa que intenta asociar a los fulanis con los grupos terroristas que operan en el Sahel, lo cual no es del todo exacto, porque como hemos estado viendo en los diferentes programas anteriores, hay una gran diversidad de grupos armados en el Sahel, en el norte de Mali, en Burkina Faso, en el norte de Nigeria, de diferentes tendencias, y grupos armados que incorporan a diferentes comunidades étnicas. También hay diferentes contradicciones al interno de las comunidades étnicas, por lo tanto no se puede afirmar que un grupo terrorista en particular esté asociado a una sola comunidad étnica. Y en este sentido, en este programa, pues nos quisiéramos concentrar un poco en explicar, bueno, quiénes son los fulanis, cuál es su origen y qué relación tienen o qué dinámica están teniendo con respecto a los grupos terroristas en la actualidad. Lo primero que quiero decir es que, bueno, los fulanis son una comunidad nómada que sus primeros referencias datan del siglo IX de nuestra era, y que se han ido, digamos, moviendo por toda la región del África Occidental por ese carácter nómada que tienen. En la actualidad estamos hablando de alrededor de 40 millones de personas. Nigeria es el país donde mayor cantidad de etnia fulani están presentes, son alrededor del 9% de la población de Nigeria. Estamos hablando de 16 millones de personas, de esos 40 millones en total que están contabilizados, que pertenecen a esta comunidad étnica. En el caso de Mali, viven en la región de Monti, que es la zona del centro de Mali. Bueno, Monti había sido la capital de uno de los imperios de los fulanis, ¿no?, en épocas anteriores, en toda esta zona de la gran curva del delta del Níger. En el caso de Guinea se han concentrado en la región montañosa del Futa Yalom. En el caso de Senegal son el 22% de la población. Los fulanis también se les conoce como los Peul, los Fula o los Fulbe. En el caso de los Peul significa o se puede traducir como viajero o el que anda disperso, y esto habla un poco también de esa dispersión, ¿no?, para que la redundancia, que tiene la comunidad de los fulanis por toda la región de África Occidental. Como hacía referencia desde el punto de vista histórico, los primeros datos que se tienen sobre esta etnia vienen del siglo IX, en la curva del río Níger y del Volta Negro. En el siglo XII comienzan precisamente esta dispersión por toda la región del África Occidental, huyendo precisamente de este proceso de islamización que venía desde
desde el norte de África por las caravanas árabes. Y pues se habían pues establecido en toda la región del Fouta y Alon, del Valle del Senegal, la región de Massina, que es el actual centro de Mali, también en el norte de lo que es actualmente Nigeria. En el siglo XIII y el siglo XIV estuvieron bajo el dominio del imperio de Mali y del imperio de Songhai. Hacia el siglo XV se van a reagrupar en el Fouta y Alon, y a partir de aquí, siglo XVI y XVII, se produce un proceso de islamización de esta comunidad étnica. Hacia el siglo XIX ya estamos en los albores de lo que va a ser la colonización europea de África Occidental, pero entre 1804 y 1810 los fulanis van a liderar una guerra santa, la yihad, se conoce como la yihad de los fulanis contra sus vecinos hausas por prácticas del Islam menos rigurosas. Los fulanis quieren implementar pues un Islam puro, ¿no? Y tratar de eliminar estas prácticas animistas que aún se hacían por parte de las comunidades étnicas de la región. El líder de esta yihad islámica de los fulanis va a ser Usman Dafodio, que hacia 1810 van a conquistar el país de los hausas y van a establecer el califato de Sokoto en lo que es el actual en Nigeria, hasta 1860, cuando ya el califato, por contradicciones internas, se va a disolver. Durante el periodo de la colonización, tanto francesa como británica, porque como vimos van a estar dispersos por toda la región de África Occidental, van a quedar bajo mandato tanto francés como británico. Al tener un carácter nómada, pues los franceses y los británicos van a favorecer a los grupos étnicos que son más sedentarios, pero los fulanis ya van a ser una comunidad étnica que inclusive durante el periodo de la colonización van a quedar un poco marginados y excluidos. Cuando se produce el proceso de descolonización a partir de los años 60, pues la situación de los fulanis va a ser bien complicada, porque van a tener una estigmatización de este grupo étnico en los diferentes países. Por supuesto, los contextos políticos van a cambiar, mientras que en Guinea, con el gobierno nacionalista de Sékou Touré, va a rechazar esta concepción del tribalismo, y esto lo va a llevar a contradicciones con la etnia directas con la etnia de los fulanis. En Camerún, por ejemplo, van a respaldar al gobierno de Amadou Ahidjo, el primer presidente de Camerún, hasta el año 82, que va a dimitir este mandatario, y ya cambia la situación de los fulanis en Camerún. Y así la situación de ellos desde el punto de vista político va a depender un poco de los contextos nacionales, y como parte de esta conformación de los estados-nación, pues la etnia fulani va a quedar marginada en buena parte de estos países del poder político, aunque son buenos comerciantes por el comercio del ganado, etc. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad que va a ir evolucionando en el tiempo, de por supuesto, de este carácter nómada que va a ser su característica principal. En los últimos 40-50 años se van a ir transformando y se van a ir sedentarizando, precisamente por fenómenos como el avance de la desertificación, o todo este tema de la globalización capitalista y la modernidad lo va a ir llevando al sedentarismo y a la urbanización. Por lo tanto, no podemos hablar de una comunidad homogénica, va a depender mucho del contexto político y social en el cual están insertados. Una comunidad étnica que vamos a ver tanto a personas, es decir, un sector descendiente, por ejemplo, de la aristocracia de los fulani de la época de Usman Dafodio, que van a ser los Torobe, que son, digamos que, como la élite dentro de los fulanes, que van a ser los mayores, que se van a sedentarizar y van a estar, por ejemplo, mezclados con los Hausa en el caso del norte de Nigeria, porque se habla de Hausa fulanis porque están emparentados.
Están también los fulbesarés, que son los llamados pueblos de ciudad, que se dedican al comercio o al sector terciario de la economía. Vamos a tener también los fulbe-ladé, que son seminómadas, que se mantienen mantienen la agricultura debido a que no poseen, por ejemplo, suficientes cabezas de ganado, y se van a desplazar en búsqueda también de pastos. Y vamos a tener otros dos niveles, los fulbenai, que se consideran todavía parte del nomadismo tradicional, y los bororo, que es el eslabón más bajo de la comunidad fulani. Inclusive se habla de que aún mantienen, pues por supuesto, algunas inclusive prácticas animistas de la época preislámica. Entonces estamos viendo como esta comunidad étnica muy grande, dispersa por buena parte de África occidental, va a tener diferentes características dependiendo del estatus social o la actividad económica que realiza. Por tanto, no se puede hablar de que todos son nómadas o seminómadas. Vamos a encontrar de todas estas características en dependencia del país en el que se encuentre. Precisamente dada esta característica de dispersión que van a tener los fulanis por todo el África occidental, el escritor y pensador maliense Amadou Hampâté Bâ, que es fulani, de etnia fulani, al evocarnos la forma en la que han sido perseguidos por otras comunidades en todos estos países, hizo una comparación entre los fulanis y los judíos, precisamente por esta idea de la dispersión y los estereotipos que van a estarse produciendo en contra de esta comunidad. Habría que decir que en África, en sentido general, y no va a ser la excepción de la zona del Sahel, los conflictos intercomunitarios siempre han existido, sobre todo entre las comunidades que son agrícolas o sedentarias y las comunidades que son nómadas o seminómadas, y que van a ir, digamos que, enfrentándose por los recursos naturales, como el acceso al agua o el acceso a los pastizales, a los cultivos, etc. En el Sahel central, las temperaturas aumentan 1,5 veces más rápido que la media global. Desde la década de 1980, los fenómenos climáticos aquí son cada vez más extremos, las sequías cada vez más duras y las tormentas más intensas y frecuentes. En agosto de 2020, la región sufrió las lluvias más devastadoras de la última década. Extensas zonas de Burkina Faso, Mali, Níger y Chad vieron cómo sus viviendas quedaron destruidas, sus centros de salud dañados y sus tierras de cultivo anegadas. Las variaciones climáticas son cada vez más frecuentes a lo largo de los 5.000 kilómetros que atraviesan el continente africano desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Es lo que se conoce como Franja del Sahel. En su zona central, el cambio climático es el enésimo factor de inestabilidad territorial. Una amenaza global que se suma a la pobreza, la inseguridad alimentaria, las crisis institucionales y distintos tipos de violencia armada y conflictos comunitarios. Las comunidades estas contradicciones entre sedentarios y nómadas se van a agudizar en la zona del Sahel a partir de los años 70 y los años 80 por diferentes factores que tienen que ver, por ejemplo, el aumento de la desertificación en el Sahel, la disminución de las precipitaciones. Se plantea que alrededor de los últimos 40 años se ha producido una reducción del 20% del régimen de precipitaciones. Esto implica un aumento del desierto y por tanto estas comunidades nómadas o seminómadas, ejemplificado en el caso de los fulanis, que pastorean pues vacas, ovejas, etc., se ven obligados a desplazarse más hacia el sur en busca de pastizales, y entonces entran en contradicción con las comunidades sedentarias agrícolas, porque bueno, pues se ven afectados por el ganado
de esta comunidad de los Fulani, o estas comunidades sedentarias pues acusan a los Fulani de robarle, de afectar sus cosechas, y los Fulani los acusan de robarle el ganado. Entonces este tipo de contradicciones intercomunitarias que siempre han ocurrido en los últimos años se han agudizado por todos estos problemas de cambio climático, y también por el incremento demográfico que hace que las comunidades sedentarias pues tengan que buscar mayores cantidades de tierra para cultivar. Y también desde los programas de desarrollo económico impulsados por los gobiernos nacionales siempre se ha favorecido el tema de la agricultura y el tema de el sedentarismo. Por lo tanto, estas comunidades que son nómadas o seminómadas pues entran en un segundo plano. Y esto habla entonces de cómo las contradicciones entre lo que se llama la ganadería intensiva y la agricultura en todos estos países de la región del Sahel, y son algunos de los elementos que han estado un poco detrás, ¿no?, de los factores que implican un mantenimiento de las contradicciones intercomunitarias, en las cuales los Fulani van a estar en el centro de atención. Con estas características que le hemos estado compartiendo, es de entender que cuando se produce estas fases que hemos estado analizando en programas anteriores del auge del terrorismo en la zona del Sahel, pues los Fulani van a estar implicados de una manera u otra en todos estos conflictos que se van a estar dando tanto en el norte de Mali como en Burkina Faso, en Níger y en Nigeria, que son escenarios donde la población Fulani pues ha habitado históricamente. En el caso de Mali, cuando surge el conflicto a partir del año 2012 y ya se había creado este grupo Muyao, el movimiento para la unicidad de la yihad del África Occidental, se plantea que varios Fulani se van a incorporar a esta organización precisamente para defenderse frente a los dogones y los tuareg. También en el caso de Mali se va a crear el Frente de Liberación de Masina. Habría que recordar que esta zona de Masina fue una de las regiones históricas durante la época colonial de los Fulanis, y este Frente de Liberación de Masina va a ser creado por Amadou Koufa, un Fulani maliense, y por supuesto se habla entonces de que los Fulanis van a estar implicados mayoritariamente en esta organización, que después se va a vincular a la red de Al-Qaeda del Magreb Islámico, en lo que se va a denominar a partir del año 2017 como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, que va a ser una coalición que va a integrar tanto Al-Qaeda del Magreb Islámico como Ansar al-Din de los Tuareg, como la Muyao, como el Frente de Liberación de Masina, y que va a ser dirigido precisamente por el tuareg maliense Iyad al-Ghali. También se habla de una cativa, es decir, una unidad, una célula terrorista que funciona de manera semiautónoma vinculada a esta coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, que se llama la Cativa Serma. Precisamente es una región maliense que está entre Monti y Gao, y en la cual se plantea de que la mayoría de sus integrantes son de etnia Fulani. En el caso de Burkina Faso también está la organización Ansarul Islam, que se va a crear en el año 2016 por un líder fulani cuyo nombre es Ibrahim Dicko, que después va a ser sucedido por su hermano Jafar Dicko. Esto incluso también dentro de la Organización del Estado Islámico del Gran Sahara, de la cual también vamos a hablar de manera específica en otro programa, se plantea de que pues la mayoría de estas organizaciones que le he ido mencionando van a estar conformadas por la etnia Fulani. Y esto no es del todo correcto, porque se está planteando una estigmatización de la etnia Fulani vinculada solamente a los grupos terroristas.
Y como hemos estado viendo en diferentes ediciones de este programa, hemos ido dejando claro que los grupos, específicamente los grupos terroristas, con esta idea de la UMA, de la comunidad islámica, no están planteando un discurso básicamente sobre una comunidad étnica. Todos estos grupos están integrados por diferentes comunidades de tuaregs, de minorías étnicas, de fulanis, de los mosi, de los malinke, etc. Es decir, son grupos básicamente interétnicos, si pudiéramos decirlo de esta manera. Y también lo que ha ocurrido es que estas contradicciones entre los grupos terroristas de una parte y los grupos armados de otras características de la otra ha hecho que se fomente y se incrementen las contradicciones intercomunitarias en la zona del Sahel. Por ejemplo, en el caso de Burkina Faso, en el año 2019 se va a crear la milicia de los Colhuevos, que va a ser de mayoría Mosi y que van a estar atacando de manera constante a los fulanis en represalias por supuestos ataques terroristas. Y en una de estas acciones van a morir alrededor de más de 210 fulanis. También en marzo del año 2019, más de 130 fulanis fueron asesinados en la localidad de Orosogo. Y esto habla de cómo se van a producir estas contradicciones. Entonces, asociar a una sola grupo étnico con grupos terroristas, por lo menos en la zona del Sahel, donde hay toda una variedad y una multiplicidad étnica, pues no es del todo exacto. Aquí habría que analizar también o mencionar la asociación Tabita al-Pulaki, que es una asociación de la diáspora fulani que ha denunciado estas campañas que intentan vincular a los fulanis con el terrorismo. Incluso en junio de 2020, la revista Jeune Afrique publicó un artículo titulado El Gran Malentendido, donde se plantea pues que se denuncia, ¿no?, la muerte sistemática de personas civiles de la etnia fulani tanto en Mali como Burkina Faso y Níger, porque plantean que no hay estadísticas fiables o sólidas que permiten afirmar que los fulanis son los que están detrás de estos grupos terroristas. También ha habido otras milicias comunitarias como las Danna Ambasagu en Mali, que están en contra de los fulanis. En el Mali, en el año 2019, cazadores tradicionales de la etnia Dogon en el centro del país también asesinaron a más de 175 fulanis. Y el otro escenario donde se ha ido estigmatizando más la pertenencia de los fulanis es en el caso de Nigeria, que analizamos un programa aquí específicamente para hablar de mal llamado genocidio de los cristianos en Nigeria, donde se está planteando o se plantea falsamente que la etnia fulani, de los Hausa fulani, que están vinculados básicamente a Boko Haram, pues que son los que han estado llevando estas matanzas de los cristianos en Nigeria. Aquí entonces habría que tener en cuenta pues los diferentes contextos nacionales, esas comunidades de los fulanis, qué contradicciones tienen con otras comunidades sedentarias, y toda esta idea, por supuesto, de asociar desde el punto de vista inclusive histórico o cultural con esta idea de los fulanis y esta yihad islámica del siglo XIX, con la idea de que los fulanis están tratando de pues implementar estas versiones radicales del Islam a través de estos grupos terroristas. Y esto me parece pues que es un argumento que no es sólido, porque es más compleja la situación que solamente entenderlo desde el punto de vista de un grupo terrorista o una etnia, en el caso de los fulanis. Y también hay que hablar que dentro de las comunidades de los fulanis pues hay grandes contradicciones que se han expresado en el caso de Mali, en el caso de Burkina Faso, porque hay diferencias también entre los clanes,
hay grupos o partes o sectores de los fulanis que han sido asesinados por los mismos fulanis que están dentro de los grupos terroristas porque no se quieren asociar a estos grupos. Entonces hay todo tipo de niveles de contradicciones dentro de la etnia fulani, y por supuesto estamos en presencia de la complejidad de un asunto, de un conflicto regionalizado en la zona del Sahel que impacta a casi todas las comunidades de una manera u otra. Como hemos estado viendo en esta edición de Contexto Africano, tuvimos el objetivo de tratar de plantear esta problemática que intenta asociar a la etnia de los fulanis con el fenómeno del terrorismo en el Sahel. Por supuesto, aquí puede haber diferentes perspectivas, diferentes enfoques, datos que validen una perspectiva o no, pero lo que yo sí quisiera dejar como establecido es que no se puede, al menos en la zona del Sahel, no se puede asociar los grupos terroristas específicamente a una comunidad étnica. Todos los grupos terroristas que operan en el Sahel reclutan a personas de diferentes comunidades étnicas de manera forzada o por convicción. También en otro programa estuvimos hablando de que la mayoría de estos reclutamientos que se producen no son por un interés ideológico o por una afiliación ideológica desde el punto de vista islámico radical, con esta interpretación que ellos tienen en particular del Islam, sino que muchas de las personas que se enrolan en estos grupos terroristas lo hacen por un modo de vida económica, por tener algún tipo de estatus o por lograr alguna protección frente a otras comunidades étnicas que les son antagónicas. Por lo tanto, esta es una invitación a plantear una problemática, tratar de verla de sus diferentes perspectivas y ver cómo esto va evolucionando. Nosotros hemos estado analizando de manera específica el fenómeno del terrorismo y de la conflictividad en la zona del Sahel, donde seguiremos haciendo otros programas para ir viendo las diferentes etapas más actuales del conflicto en el Sahel, pero queríamos, al menos como mismo hicimos un programa que hicimos referencia específicamente a la comunidad de los Tuareg, creo que era importante pues traer a colación esta cuestión de los fulanis y ver los diferentes liderazgos de los fulanis y las dinámicas intercomunitarias que se están produciendo en la zona del Sahel, en los diferentes países como en Burkina Faso, que es uno de los países donde hay también, sobre todo en la zona del norte de Burkina Faso, que es la zona del Sahel, donde más habitan la comunidad de los fulani, pero que entran en contradicción con los Mosi, o en el caso de Mali, que entran en contradicción con los Dogon, o en el caso de Nigeria, que entran en contradicción con las comunidades Berón, que son agricultores sedentarios. De esta manera pues queríamos ir concluyendo esta edición de Contexto Africano, no sin antes recomendar que sigan la página de Instagram de Puente África que dirige el maestro David Musso Williams, donde no solo publica sino también comenta algunos acontecimientos políticos actuales de África. Y yo, como siempre, me despido con esta frase que era atribuida al líder histórico sudafricano Nelson Mandela y que habla de la resistencia de los pueblos africanos. Siempre parece imposible hasta que se hace. Mi nombre es Yorlan Silverio González y esto fue Contexto África.